es hablar de voces. Hablar de tags, bombas o piezas es hablar de algo que no conoces. Hablar de cup, de cap, de sin te sonará extraño. Hablar de los escritores, contigo será en vano. Y eso es debido a tu desinterés, a lo que hacemos. Tú hablas de nosotros como si nos conocieras, pero nosotros más a ti te conocemos, porque hemos recibido de ti 1,000 quejas. Gracias a ti hemos estado tras las rejas. Lo que hacemos no lo entenderán mentes tan pequeñas como lentejas. ¿Por qué mejor no me dejas si te preocupas por tu fachada que ya la traigo entre mis dos cejas? Hablar de graf es hablar de pensamientos, de rebeldía, de inquietud y de sentimientos. Hablar de graf suele ser una utopía. Sí, una utopía, una utopía. Sí. Hablar de graf es hablar de pensamientos. Hablar de graf es hablar de sentimientos. Hablar de graf es hablar de rebeldía. Hablar de graf suele ser una utopía. Hablar de graf es hablar de voces. Hablar de graf es hablar de pensamientos. Hablar de graf suele ser una utopía. Una utopía. Sí, sí, sí. Utopía. Quisiera pintar la luna, quisiera pintar las montañas y el sol. No quiero hacerlo con brocha, quisiera hacerlo con un aerosol. Quisiera pintar tu casa y las avenidas a plena luz. Quisiera pintar los vidrios uno por uno del autobús. Quisiera poner mi tag en la cara del presidente. Quisiera que todas las bombas y las piezas hablaran. Quisiera que los políticos estas voces se escucharan. Quisiera que en todos los diarios hubiera una página de graf. Quitaran la nota roja y pusieran una que diga cap. Quisiera que en las noticias no pasaran escenas de sangre. Quisiera que todo el mundo pintara y que nadie muriera de hambre. Quisiera ver en la calle buenos trazos y no rayones. Quisiera que no hubiese guerras ni problemas de religiones. Quisiera que el aerosol fuese de 800 mililitros, que fuera multicolor y contara con varias acciones. Quisiera que los olores de la pintura fueran curativos. Quisiera que los solventes para la salud no fuesen nocivos. Quisiera que en el hip hop no hubiese desigualdad. Quisiera que los MCs conocieran lo que es humildad. Quisiera que no se vieran los matrimonios separados, que siempre vivieran juntos como dibujos entrelazados. Quisiera que los sprites estuvieran a 5 pesos. Quisiera ver liberados a los inocentes que ya están presos. Quisiera que no existiera el maltrato hacia las mujeres. Quisiera que sus maridos se desahogaran en las paredes. Quisiera que no se perdiera la esencia de lo ilegal. Quisiera que dieran espacios para los que les gusta hacerlo legal. Quisiera que no existiera el abuso hacia los infantes. Quisiera que nunca probaran negativos estimulantes. Quisiera que no permitieran el aborto y la clonación. Quisiera que se extendiera el graf como plaga por la nación. Eso quisiera, pero suele ser una utopía. Una utopía, sí, sí, una utopía, una utopía. Hablar de graf es hablar de pensamientos. Hablar de graf es hablar de sentimientos. Hablar de graf es hablar de rebeldía. Hablar de graf suele ser una utopía. Hablar de graf es hablar de voces.